Organizaciones criminales transnacionales, es decir, las que tienen un alcance más allá de nuestras fronteras, que va desde la introducción de insumos para la producción de sus actividades ilegales, sobre todo drogas, o la introducción de armas para tener cierto poder de fuego frente a hacia las organizaciones de seguridad y de procuración de justicia. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos organizaciones que son altamente visibles y que han sido ampliamente comentadas, sobre todo en la parte del Bajío y en el Pacífico mexicano. Entonces, esas dos organizaciones son las que tienen esos componentes. Son las organizaciones criminales que tienen un corte de transnacionalidad y que están asentadas en el Bajío, en los estados de Jalisco, del propio Colima, Michoacán, y Michoacán ciertas partes, y la parte del Pacífico con esa organización, sobre todo en Sinaloa, Nayarit y una parte de Sonora. De ahí derivan otras organizaciones que tienen presencia y ciertos niveles de violencia de manera un poquito más subregional y regional, y muestra de ello es que nos encontramos con enfrentamientos en algunas latitudes del país. Bueno, en Michoacán se nota una disputa entre grupos locales y desde luego el cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo porque, como te mencionaba, el espacio geográfico que ocupa la cercanía a uno de los principales puertos provoca esa, digamos, esa disputa entre grupos, sobre todo frente a si tienes cruzas con los datos de incremento en la producción de este tipo de drogas, que sus insumos son importados o llegan a nuestro país a partir de estos puertos. Evidentemente es un lugar de disputa entre organizaciones criminales. Oaxaca y Chiapas, vemos, sobre todo en Chiapas, hace unos meses se observó una violencia pues relevante en algunos municipios con la llegada de algunos grupos afines a esta organización y con grupos digamos locales dedicados más al tema de tráfico en menor escala, y como te decía, ahora el otro brazo de ruta desde Sudamérica, ahora diríamos la ruta del Pacífico, ya sea marítimo o aéreo, uno de los lugares donde se tiene registrado mayor número de incautaciones en volumen, no así en número, son el estado de Chiapas y Oaxaca, las costas. Golfos y Tetas, fíjate que esa región ha tenido también unas transformaciones muy interesantes con el propio Cártel del Noreste, con las recientes detenciones de su líder y bueno, pues su envío a los Estados Unidos. Mantiene las particularidades de una zona fronteriza muy dinámica, sobre todo aprovechando el comercio, como hablábamos de esta parte del dilema entre seguridad y comercio, porque esa zona de nuestro país es ampliamente utilizada para comercio internacional y por ende el traslado hacia los Estados Unidos de mercancías legales, que aprovechan ese espacio las organizaciones criminales, pero sobre todo también las hemos visto relacionadas con temas sobre todo de tráfico de migrantes, porque también suelen aprovechar su posición geográfica y, digamos, la situación coyuntural que estamos viviendo con algunas realidades en América del Sur y sobre todo en la parte del Caribe con Haití, ¿no? Zacatecas, su posición geográfica en mucho ha facilitado, digamos, el tránsito, hablando ya de las rutas comerciales, pues es un camino que tiene gran relevancia para nuestro país y que las organizaciones criminales han tratado de disputarse, ¿no? Entre las organizaciones que están asentadas en la parte del Golfo de México, desde luego las de Occidente y las que también tienen su presencia en el centro. Esa es la característica, digamos, de la posición geográfica de Zacatecas y también, desafortunadamente, San Luis Potosí. Las drogas que más se comercializan y que han tenido un crecimiento de una manera pues,
más evidente y sostenido pues han sido las metanfetaminas, por ejemplo, y en fechas recientes la producción de fentanilo. Estas dos organizaciones tenían unos componentes distintos, siempre aprovechando el espacio geográfico. Entonces, los pequeños grupos que tienen esa relación de uno y otro lado de la frontera han aprovechado esa situación para beneficiarse de manera local a partir de favorecer el comercio de diferentes sustancias que no necesariamente son fabricadas en esas o producidas en esas dos latitudes. De fentanilo. Se focaliza mucho en la parte, digamos, de Sinaloa, en algunas comunidades, municipios, pero también en Baja California. Los lugares que hemos encontrado nosotros como de acondicionamiento. Hemos encontrado también algunos en Ciudad de México, ya hace un par de años, y quizá otro en Nuevo León. En realidad, donde la evidencia científica nos habla, o la parte de estadística criminal, es que se concentra sobre todo en el estado de Sinaloa y Baja California.